Buenos días, pueblo de Israel, muchas bendiciones. Les saluda su Aarón Morales. Aleluya, aquí en bendición, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Y muy gozoso, claro, agradecido con la Kadosh Baruj Hu, con el Santo bendito sea por la oportunidad que me otorga de comunicarme con todos ustedes aquí a través de Radio Shalom, bueno, al menos en la repetición de lo que es el estudio que estamos dando ahorita en vivo, aquí a través de WhatsApp, de la plataforma social de WhatsApp. Estamos bajo el nombre de la Kehilá de Yehoshua, y usted puede ingresar si está interesado en las enseñanzas que impartimos durante la semana, ¿verdad? Si estamos, al menos aquí en Radio Shalom, estamos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ahí en WhatsApp, bueno, tenemos prácticamente 11 personas que están dedicadas al estudio y al compartimiento de todas estas enseñanzas y todas estas, vamos, como no encuentro la palabra, pero tesoros, vamos a llamarlo de esta manera, que cada uno de ellos encuentran y comparten con nosotros, toda la comunidad. Así que hoy vamos a estar abordando un tema que hemos intitulado Los libros apócrifos del pueblo hebreo. Y bueno, esto dado que tenemos gente nueva, y la gente nueva pues siempre ha tenido este mal concepto de la palabra apócrifo. Y siempre lo asocian con algo negativo. Por ejemplo, falso. O que no es inspirado por Dios. Al menos en ese marco de pensamientos que la gente se encuentra allá afuera en lo secular, cuando se habla de esta palabra apócrifo. Pero vamos a estar dando un estudio concienzudo, amados, con relación a esta palabra, ¿verdad? Porque la primera vez que yo supe que no era así como yo pensaba o creía, que apócrifo significaba falso completamente, entonces me di cuenta por medio de Rachel Elior, de la Universidad de Jerusalén. Ella es una mente muy respetada en cuestión de los hallazgos de los rollos de Qumran, al igual como lo es también en cierta forma Nehemia Gordon. Pero a lo que voy es esto: ella dice que la palabra apócrifo no significa falso, sino reservado para los elegidos. Y es por eso el título de nuestra enseñanza el día de hoy, que hemos intitulado Los libros apócrifos del pueblo hebreo. ¿Y por qué apócrifos? Dice Rachel Elior, si es reservado solo para los escogidos. Entonces vamos a ver esas razones. ¿Por qué fueron reservados y por quiénes fueron reservados estos libros y estos escritos? No sin antes saludar a nuestra hermana Araceli. Buenos días, hermana Araceli, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bendiciones, amados Ajime Hayot. Bueno, pues aquí meditando en la Torah, meditando en todo eso de los libros que sí, como dice el Moré, antes nosotros cuando estábamos en el pastorado escuchábamos la palabra apócrifo y pues no nos interesaban, hasta que llegamos a Raíces Hebreas y poco a poco nuestro Abba Kadosh, por medio de su Ruach, de su espíritu, nos fue guiando a leer estos libros. Y cuando los leímos, principalmente yo cuando leí el libro de Melquisedec, fue algo tan profundo lo que yo sentí, tan fuerte, que comencé a leer ese libro y pues lo leí entre mi computadora y el celular en un tiempo tan rápido, porque fue tan grande lo que mi Abba me estaba mostrando. Entonces hemos comprendido nosotros, principalmente ahora, como está diciendo el Moré, por medio de Rachel Elior, que ella habló de que los libros es lo que quería decir la palabra apócrifo, para los elegidos. Y es verdad, porque cuando los estamos leyendo
nos damos cuenta cómo el Ruach, el Espíritu, comienza a hablarnos en diferentes porciones y ver que no son apócrifos, son solamente, porque ¿quién fue el que decidió? El judaísmo, cuando se salió el rabinato, cuando después de la guerra, que no creyeron en Yeshua, todo eso, no aceptaron la salvación, no aceptaron que él era el Mashiach. Entonces vemos que 40 años después de su muerte de él, que él murió, vino el ataque fuerte con Roma, que fue que la ciudad fue rodeada y pues murieron muchísimos, murieron ahí. Y bueno, unos rabinos pidieron que los dejaran irse ellos a la ciudad de Yamné. Y les dieron la oportunidad de irse porque pues claro, tenían relaciones con los líderes romanos que estaban ahí en la guerra, todo eso. Entonces los dejaron salir y ellos fueron los que decidieron ahí en esa ciudad de Yamné qué libros podían usar y qué libros no, porque lo vemos claramente que ellos decidieron también no usar el calendario de Enoc, sino usar el otro calendario que ellos ya llevaban desde que estaban también en Babilonia. O sea, su mezcla que ellos hicieron, lo que le llaman ahora el lunisolar, que tiene lunar y solar, porque en esos tiempos pues estaba muy fuerte el calendario lunar por medio de Antíoco Epifanes, Alejandro el Grande, todos ellos le llevaban esos calendarios. Entonces pues ellos hicieron su mezcla ahí, quitaron él, y pues claro, todos los libros que tenía que ver con las cosechas y lo que era septenarios y todo el jubileo, todo lo que era que ahorita nosotros pues ya llevamos el calendario, sabemos claramente cómo trabaja, como ahorita que estamos en la Shemitah, es el septenario, 7 años. Y también 7 años del cumplimiento de esta comunidad que nuestro amado Yehoshua abrió, esta Keilah. Entonces, ellos decidieron que pues no da el como nosotros ya lo vamos a llevar. Y entonces quitaron el libro de Jubileos, el libro de Yashar y otros libros que ellos hicieron a un lado. El libro de Melquisedec todavía no había salido. El libro de Melquisedec fue ocultado 4000 años hasta el tiempo exacto en el cual él iba a salir a la luz, porque ahí mismo está escrito que iba a ser un beduino el que iba a ser usado para salir ese libro a la luz. Entonces hay libros que fueron ocultados o rechazados por el rabinato y otros que los tuvimos y que ahora ya los tenemos para nosotros poderlos leer. Entonces es algo muy hermoso lo que nuestro Abba Kadosh hace. Entonces uno es el que decide qué poner o qué quitar. Ellos decidieron quitarlos, pero si ahora con el conocimiento que nosotros ya tenemos en Raíces Hebreas y viendo los libros antiguos, pues no son nada, son libros que son especialmente, como dice ahí, para los escogidos. Amén, amén, así es, amada. Y bueno, como vuelvo a repetir, la respuesta tradicional de la gente que no tiene este conocimiento, pues diría que estos textos no fueron escritos o inspirados por Dios, es lo que dicen. Entonces, quiere decir que los 24 libros de lo que llamamos en hebreo el Tanaj o el Antiguo Testamento fueron bien escritos o inspirados por Dios, o sea, lo que es el Ruach HaKodesh, y pues entonces todo sería invención humana si no fue escrito bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces no podemos tomar esta respuesta, ¿no? La respuesta tradicional de que no son inspirados por Dios, porque de repente usted encuentra el libro de Macabeos, que es un libro histórico y nadie lo puede refutar, que así acontecieron las cuestiones. Se da cuenta. Y por el otro lado, pues algunos otros dicen que la expulsión de estos libros del canon bíblico se debió, al menos hablando del canon bíblico judío, se debió a temas políticos, ¿verdad? Por ejemplo, el libro que acabo de mencionar, el libro de Macabeos. Bueno, hay primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos, quienes no entraron prácticamente en el canon que ahora la gente conoce como un canon de 66 libros, y que pues tampoco, vamos a decir, al menos por el rabinato, según ellos dicen, que no entraron porque realmente pues ya sabe lo que pasó con ellos, los macabeos.
prácticamente no regresaron la autoridad y pues ¿cómo cree que Judá los iba a incluir? ¿No? Siendo, bueno, ahí vemos, como dijo la Mora Araceli, ellos se sentaron, tuvieron que coordinar qué libros van a entrar, qué no van a entrar. Ahora, otros posteriormente se hicieron mucho después de que el canon bíblico judío se haya cerrado y también, por ende, no entraron en ese canon. Se da cuenta, entonces hay varias situaciones que debemos de entender, especialmente cuando... como dijo la Mora Araceli, ellos crearon un calendario o se adaptaron a un calendario lunar que ya venía desde tiempo antaño y que fue enseñado por, oiga bien, los Nefelim, o sea, los ángeles caídos. Así lo relata el libro de Yasher. También el libro de los 3 templos de Rachel Elior nos da una idea de que todos aquellos que observan un calendario lunar, pues obviamente fueron entrenados o influenciados por huestes malignas, ¿verdad? Por el mismo Samael. Entonces, amados, es interesante, ¿no? Que pues cuando hablamos de estos libros apócrifos, fueron aquellos que fueron reservados solamente para los que los reservaron. Y espero que me esté explicando, ¿no? O sea, los mismos fariseos o rabinos de ese tiempo se, vamos a decir, detuvieron ¿cómo le puedo decir? Se opusieron, pues, más bien dicho, a que estos libros entraran. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el libro de, vamos a decir, Enoc, nos describe un calendario solar. El libro de Jubileos también se da cuenta y por ende ellos no incluyeron estos libros. Ahora, de repente también estaban en contra de otras obras, por ejemplo como la de Daniel, ¿no? Que hablaba acerca del Hijo del Hombre. No les gustan los libros que hablan acerca del Hijo del Hombre. Amén, porque el libro de Enoc habla del Hijo del Hombre. Entonces, todo lo que tenga que ver o cualquier libro que tenga que hable del Hijo del Hombre, claro que el rabinato que está opuesto completamente a nuestro amado Mashiach Yeshua, pues lo va a quitar. Entonces cada quien, ellos escogieron lo que ellos quisieron poner en su doctrina, porque prácticamente es lo que es, amados, es una doctrina. Si un judío comienza a leer los libros apócrifos y comienza a contradecir un poquito lo que ellos creen, lo van a expulsar, porque es una religión que ha crecido y que ahora ellos se llaman un pueblo, porque ha crecido. Pero ellos son los que han escogido, porque cualquier judío que quiera leer un libro que no tenga que ver con la biblioteca que ellos tienen allí, y se le obliga de que tiene que ir con el rabino al cual él pertenece y tiene que pedirle permiso. Si lo vemos, eso mismo pasaba en la Iglesia Católica. Los católicos era lo mismo, solamente podía leer todo lo que ellos decían, y cuando el sacerdote decía esto y este material no lo pueden leer, los católicos no lo leían. Es lo mismo que pasa en el rabinato hasta el día de hoy. Ellos tienen que seguir las órdenes de su rabino. Entonces, y cualquiera que ya no lo esté haciendo, pues lo van a sacar, no lo van a considerar ya más judío. Entonces, amados, pero estamos en tiempos en los cuales nosotros tenemos que decidir, estamos en días últimos, y ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Al retornar a las sendas antiguas, al ir a buscar hasta atrás, a buscar qué dijo Adán, qué dijo Enoc, qué dijeron todos los antiguos. Ahí miramos que son obras inspiradas por el Ruach, por el Espíritu. Tenemos otros libros, por ejemplo, el libro de Noé, el libro de Ezra y el libro de Baruch. Creo que el libro de Baruch también lo contiene la Biblia católica. En algunos casos tienen el libro de Macabeos. Los libros de Macabeos también vienen en la versión católica. Pero no fueron bien recibidos, al menos
por el fariseísmo de ese tiempo. Pues digo, rabinato es lo mismo, ¿no? Porque la enciclopedia judía dice, al menos sobre el judaísmo, nosotros trazamos sin interrupción alguna nuestra descendencia de los fariseos, de los prushim. Así que los prushim que reprendió Yeshua fuertemente son los mismos judíos ortodoxos que muchos mesiánicos quieren y andan siguiendo. Sí, amén, es la línea farisaica, o sea, los fariseos. Y entonces eso es lo tremendo, amado, que uno siempre tiene que mirar, y a estas alturas, con el conocimiento que nuestro abacados nos ha dado, pues tenemos que buscar, porque es una lucha tremenda y mucho libro que nos habían ocultado es lo que ha abierto nuestro entendimiento para comprender mejor la escritura, porque vemos el libro de Yashar, ¿qué encontramos ahí? Pues toda la historia de Abraham desde su nacimiento y otras más ahí que se nos ha ampliado el conocimiento con el libro de Jubileos. También podemos ver todo lo que pasó en el diluvio y tantas cosas más. Entonces el libro de Enoch, esto es lo que nosotros necesitamos, volver a las sendas antiguas. Así es, amada. Y bueno, una aclaración. Existe en la tradición rabínica lo que es la línea tanaíta y amoraíta o amoraítica. Amoraíta. No sé cómo se dice en español. Amoraíta le dicen. Amoraíta, sí, de los amorim, ¿verdad? Y de los tanaítas. Que ahí había discusiones, pues, sobre la canonización o no de ciertos libros bíblicos, al menos como los que estamos mencionando. Y los libros cuyo ingreso al canon del Tanaj, que son discutidos, ¿verdad? Que no quería el rabinato definitivamente. Oiga, ponga atención, por favor. Era el libro de Ezequiel. No lo querían. No lo querían porque ahí Ezequiel describe un templo que no es igual al tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón, el segundo templo. O sea que consideraban a Ezequiel un tipo de hereje por haber dado otras dimensiones. No, lo que Ezequiel está dando ahí es el templo celestial, dimensiones angelicales, ¿verdad? Pero sin embargo ellos, como veían todo físico, dicen, no, este se salió del formato completamente. Se da cuenta, así que a Ezequiel no lo querían. Luego también dice que traía leyes sobre el templo y de los Kohanim, de los sacerdotes, contrarias a la Torah. Oiga, qué tremendo. Entonces, también a Daniel no lo toman como profeta, ¿verdad? Porque él habla acerca de la venida del Mashiach. Sí, amén. Daniel habló, lo vemos ahí en Daniel 9:27, ahí está la historia en todo eso, del capítulo 9, donde él dio exactamente el tiempo en el que nuestro amado Mashiach Yeshua llegaría. Entonces, es lo mismo que vemos cuando llegaron los sabios que vivían en Babilonia, que le pusieron reyes magos. No eran reyes magos, eran sabios de Torah que se quedaron en Babilonia. No todos se vinieron. Recuerde cuando vino Esdras y Nehemías, muchos se quedaron allá. Entonces ellos vinieron buscando al rey Mashiach, o sea, al Mesías que había nacido, porque ellos sabían el tiempo, porque Daniel lo había dicho exactamente. Entonces ellos llegaron ahí buscando al rey, porque pensaban que todos sabían que el rey iba a venir, porque pues claro, algo tan importante como eso, todos deberíamos de saber. Entonces, y ya ve la situación que pasó con Herodes, todo eso. Amén, así es, aleluya. Es tremendo, porque al momento, oiga bien, de que nosotros estamos hablando con relación a esto, déjenme aquí, estoy en WhatsApp enviando los mensajes, ya estamos también grabando aquí en WhatsApp, así que esté pendiente ahí en WhatsApp también, porque no solamente estamos grabando en WhatsApp, pero también estamos grabando en vivo para que si usted se le perdió cualquier cosita aquí en el grupo de WhatsApp, ya ve, de repente no entran bien los audios, o se nos pasa el dedo y no quiere grabar y volvemos otra vez y ya se nos pasó un pedacito, pero usted va a tener esta enseñanza completita, editada,
para ponerla posteriormente en vamos a decir, nuestro canal de YouTube o algo así por el estilo. Pero bueno, volvamos entonces al tema. Cuando hablamos acerca entonces de estos libros, por ejemplo, otro libro muy discutido entre ellos era el Cantar de los Cantares, que era criticado por ser un poema erótico, ¿verdad? Y bueno, también otro libro, Eclesiastés, porque decían que su filosofía no concordaba con gran parte de la filosofía de la Torá. Y por último también Esther, que aunque fue criticado con mucha razón, ¿verdad? Pero al final encontró entrada al canon que muchos tienen, ¿verdad? Vamos a decir de esta manera, porque Esther es un personaje polémico y era cuestionado por diversos motivos, ¿no? O sea, la otra reina a la que ella reemplazó se negó a desnudarse delante de los demás y ella tomó su lugar. Eso está un poco raro, ¿no? Quería decir que estaba de acuerdo, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí con el libro de Esther que no, absolutamente, muchos, inclusive no se encontró en las cuevas de Qumran. Por lo tanto, no consideramos que el libro de Esther sea inspirado realmente, pero como quiera entró en el canon. Se da cuenta. Entonces, toda esta cuestión, amados, pues obviamente todos ellos eran parte del canon, vamos a decir, de los sabios, ¿verdad? Al menos de nuestros hermanos de Judá. Y pues siempre ellos trataron de armonizar un tipo de canon y entraron libros que no eran inspirados y libros que sí lo eran, o libros históricos que pues como quiera que sea, ¿verdad? Deberíamos de tenerlos para conocer, por ejemplo, para no caer en el error de celebrar Hanukkah al estilo del judaísmo, como lo hace actualmente, como una Navidad, ¿verdad? Y con un Santa Claus azul que trae regalos en un arbusto, nada más todo lo que cambia son los colores, ¿no? En un arbusto azul con blanco y una Santa Claus azul con blanco, trae juguetes a los niños y a los adultos, o sea que le tiene una gran ventaja al Santa Claus rojo, ¿verdad? De la Navidad. Pero como quiera que sea, dice, da regalos por 8 días, te portes bien o te portes mal. O sea, ¿cómo puede el Santo Claus rojo de la Navidad competir con eso, oiga? ¿Verdad? Pero como quiera que sea, ellos, el judaísmo también celebra ese tipo de Hanukkah que le llaman, pero es una fiesta igualita a la fiesta de Navidad. Y es precisamente en el tiempo en el que también la Navidad se acerca, que celebran esta fiesta de Hanukkah, pero nosotros sabemos lo que realmente significa, ¿no? Que los macabeos celebraron por segunda vez Sukkot, no que Sukkot era la fiesta de las luces, prácticamente es el nombre que recibe la festividad. Por lo tanto, amados, pues vemos todas estas cuestiones, y ahí entonces entran ciertos dictámenes de parte de nuestros hermanos de Judá con relación a lo que ellos nombran o denominan Sefarim Hitzonim, que significa, vamos a decir, rollos o estudios o libros no permitidos. O sea, en otras palabras, los que ya estaban dentro del canon que ellos habían ya realizado estaban justificados, pero los que quedaron afuera ahora comenzaron a ser demonizados, ¿no? Y pues obviamente ya de ahí, pues también el cristianismo se encargó de ampliar esta mentira, ¿no? De que eran libros falsos. Pero bueno, vamos a estar viendo más adelantito lo que es realmente la palabra, de dónde viene y todas estas cuestiones. Pero vamos entonces con esta cuestión, porque el encargado de esto fue el que conocen como el gran Rabí Akiva. Y durante esos tiempos eran momentos difíciles para la comunidad judía. O sea, en aquellos años, entonces también acontecía al mismo tiempo la solidificación de las religiones, comenzando por el cristianismo, catolicismo, cristianismo. Luego vienen las persecuciones romanas, vienen la influencia de filosofías griegas o doctrinas griegas, discusiones ya dentro de lo que es el judaísmo,
¿verdad? Unos están de acuerdo con practicar el ocultismo, la Kabbalah y todo eso, y otros no. Entonces, con relación a Rabí Akiva, pues no se caracterizaba por ser un sabio, tolerante y armonioso, ¿no? Era todo o nada, decía él. O es todo o es nada. Y por ese motivo, entonces, Rabí Akiva enseñó que todos los que leyeran esos Sefarim Hitzonim, que son libros externos, que no entraron en el canon, según eso, y también se le denominó con la palabra apócrifo, aunque recuerde, la palabra apócrifo simplemente quiere decir como oculto o ocultado. Se da cuenta, o sea, reservado, no para la vista de todos, sino para la vista de personas solamente dentro de lo que es, vamos a decir, la organización, un ejemplo. Entonces, obviamente, de ahí, amados, es tremendo, ¿no? Porque de ahí comienza entonces la gente a pensar que se tratan de libros falsos porque no entraron en lo que se consideraba inspirado, que eran lo que muchos ahora terminaron con solamente 66 libros. O sea que el rabinato de ese tiempo en la ciudad de Yalmé, pues ellos fueron los que decidieron qué libros eran inspirados y qué libros no. Ese fue lo que ellos decidieron ahí, pero no quiere decir que los libros que ellos los pusieron a un lado, quiere decir que no son inspirados, solo que no los quisieron meter al canon. Lo mismo que pasó también en el Brit Hadashah, cuando libros que no querían meter, como Apocalipsis, creo que Hebreos también, y libros que después comenzaron a revisarlos y decidieron meterlos, pero vemos la escritura que tienen los de ¿cómo se llaman estos? Los etíopes, ellos tienen como 80 libros ahí en la de ellos. Quiero hacer un hincapié. No vayamos a confundir los libros apócrifos con los Sefarim Hitzonim. Sí, porque esto, al menos Rabí Akiva declara que los que lean los Sefarim Hitzonim, oiga bien, o sea, en otras palabras, hay una sentencia que él da en contra de aquellos que lean libros que ellos ya no permitieron o que no entraron en su canon. Hello. Y esta maldición está pronunciada para todos nosotros. Oiga. Ta. Ahora sí se va a preocupar, ¿verdad? Porque realmente, pues estamos en aprietos, ¿no? Si ellos dicen esto, pues imagínense, no podemos estudiar nada que no hayan ellos permitido en ese canon. Quiere decir que también hay una sentencia para nosotros en contra de, por ejemplo, nosotros que leemos el pacto renovado, ¿verdad? Ya para ellos estamos maldecidos, estamos malditos. Entonces, wow, qué tremendo, porque entendiendo esto, ahora, amados, fíjese bien, Rabí Akiva, pues obviamente dijo de esta manera: todos aquellos que lean los Sefarim Hitzonim, los libros externos, o inclusive añadió la palabra apócrifo, que no debería de entrar en ello, pero como quiera, ellos están maldiciendo a aquellos que lean un libro que ellos se reservaron para sí mismos. Hello. Estamos comprendiendo. O sea, la sentencia no solamente incluye libros, vamos a decir, que tienen que ver con el paganismo, sino también con aquellos que ellos nos ocultaron, de los que nos privaron ellos con alevosía y ventaja. Entonces dice él, no tendrán lugar en el mundo venidero. Ahí usted lo puede leer en Sanedrín 10:1. Y no solo que no debían ingresar, ¿verdad?, en el canon bíblico, sino que no podían incluso ser leídos.
sea, no puedes hacer parte del libro de Yasher, aunque sabemos que es un libro completamente judío. Bueno, ahorita ya hay líneas de judaísmo que ya están haciendo, publicando el libro de Yasher, aunque recortado, ¿verdad? Tijereado ahí, hecho como ellos lo quieren hacer, como parashá, ¿no? Pero dejando mucha información afuera. Pero como quiera que sea, amados, aquí estamos viendo que hubo esa sentencia de Rabbi Akiva que no podían, estaban prohibidos, en otras palabras, no podían ser leídos. Y ya vimos la razón. ¿Por qué? Porque si ellos tienen un calendario lunar y usted agarra el libro de Yasher y el libro de Jubileos y se da cuenta, no, el calendario del Eterno es estelar y solar, no lunisolar, como ellos le llaman. Entonces, por eso los prohibieron y por eso quedaron fuera del canon y se les llamó que no estaban inspirados, aunque si usted se da cuenta, muchos de los comentarios de nuestros hermanos de Judá están basados en esos libros. ¿Cómo saben la historia de Adán y Eva? ¿Cómo saben todas estas cuestiones de las que nos hablan acerca de que las naciones viniendo ¿me entiende?, al conocimiento de la Torá y todo esto? Bueno, hay comentarios que ellos prácticamente sustraen de esos libros, pero no dan la referencia. Amén. O sea, nosotros lo hemos visto porque pues ya conocemos lo que es el libro de Yashar, el libro de Jubileos, el libro de Melquisedec. Bueno, claro, Melquisedec no entra porque ellos no sé a estas alturas si lo han leído o no. Pero todos los libros que tenía que ver, como esos que estamos hablando hay porciones ahí que se encuentran en los libros de ellos y están allí. Entonces, por eso podemos ver que ellos no dicen, no dan la referencia como nosotros. Bueno, esta porción está en el libro de Jubileos, está en el libro de Yashar, pero ellos sí las usan, pero no dicen. Ellos ya la pusieron como parte de su enseñanza, de la Mishnah, de la Gemara, todo eso, lo tienen allí como parte de ellos, pero esas porciones se encuentran en esos libros que ellos llaman apócrifos. Amén, así es. Y bueno, precisamente hay varias respuestas que todavía los sabios de nuestros hermanos de Judá hablan, por ejemplo, ahí en Sifrei Minim, donde, déjenme lo traduzco, quiere decir libros de los herejes, pero específicamente se refieren al cristianismo. Entonces, según esta postura del Talmud, ahí en Sanedrín 100b, no es que todos los libros estaban prohibidos, sino que solamente estaban prohibidos los libros de los herejes y los primeros cristianos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, el pacto renovado, los evangelios, pues, ¿verdad? Entonces, el Sefer Ben Sirá, este rab llamado Yosef, sugiere que dentro de esa categoría deberían estar también otros libros como eclesiástico, o es decir, otros libros que hoy consideramos apócrifos, que si bien no son libros escritos por herejes, sino que la propia tradición rabínica a veces cita de ellos o abreva, no pueden ser leídos ya que quedaron fuera de los divinamente aprobados. Oiga, qué abominación, qué tremendo, ¿no cree? Esto sí está tremendo, porque ahora la pregunta para entonces un judío es si puede ir a la universidad para leer todas estos libros de filosofía y todas estas cuestiones que se enseñan en esa universidad. Y bueno, pues obviamente ellos, claro, le encuentran siempre la vuelta al asunto, ¿no? Y dicen que pues al menos ellos aprueban pues de que pueda ir a la universidad, pero que no lo haga un estilo de vida o algo así por el estilo. Pero cuando hablamos entonces que dicen no se pueden leer, o sea, aunque son escritos que ellos mismos saben que son escritos judíos y que tienen que ver en cierta forma con las cosas del Eterno, y aún así los están prohibiendo. Dice, un judío no puede, dijo Rabbi Akiva, leer en absoluto cualquiera de esos libros. Algunas consideran que sí, nada de estos libros puede ser leído o citado, incluso las cosas buenas.
que tienen, oiga bien, los que hacen esto, dice, son anatema total. El anatema es total, en otras palabras, la maldición. No pueden ser estudiados ni leídos en lo absoluto. Un judío solo debería leer y estudiar libros consagrados y aprobados por la propia tradición, lo que es la Mishnah, el Talmud, ¿me entiende? Sin embargo, algunos sabios dicen que pueden ser leídos, pero no de forma fija, sino como una forma pasajera solamente. Sanedrín 10.1. Es decir, la prohibición no es total, sino relativa. Estos libros no deben ser el foco de nuestro estudio ni nuestra lectura, sino que deben ser lecturas aisladas y ocasionales para no perder el foco. O sea, solamente tomar lo que les conviene, en otras palabras, ¿verdad? Porque ya cuando habla del calendario solar, no, ten cuidado, te vas a perder, ¿verdad? No, mejor no leas esos libros, te vas a condenar, etcétera, etcétera. Es tremendo. ¿Usted qué piensa, hermano? Amén. Y sabemos en estos tiempos que sí, ellos han encontrado muchos libros que fueron escritos por los mismos judíos, por el mismo pueblo de Israel. O sea, que ahora poco a poco los están usando, comienzan a usar esos libros. Entonces son muchos libros que no están todavía ya en su canon, que ellos hicieron de 24 libros, pero tienen como 40 libros más que los están ahí investigando y agarrando partecitas. Entonces, por eso es que el estudio de la escritura ya ve que se conoce como la Torah, la instrucción de vida, y no tiene nada que ver con solamente agarrar, como antes nosotros, ¿no? Solamente agarrábamos lo que era la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y no íbamos a ningún otro libro más, solamente a diccionarios y otras cosas. Pero ahora que nosotros hemos podido estudiar todo este gama de libros que tenemos, de Adán y Eva, la Asunción de Moisés, el libro de El Martirio de Isaías, Jubileo, todos esos libros que los hemos leído, que tienen bastante información, inspiración del Espíritu, porque vemos que si a estos tiempos a Isaías, el profeta Isaías, lo tienen en un alto grado de que fue un hombre que sirvió al Eterno, y lo vemos en sus profecías, pero en ese tiempo no lo consideraron, porque sabemos que a él y a otros más, pues principalmente a Isaías, fue aserrado, lo partieron en dos. Entonces vemos la situación de que ya a estos tiempos, pues todos ellos ya los consideran personas que sí fueron usadas por el Ruach, por el Espíritu, pero no antes. Antes los profetas eran lo peor. Por eso mi amado Yehoshua les habló tan fuerte, ¿no? Cuando ellos adornaban las tumbas de los profetas y todo, y que les dijo, no, o sea que ahora ustedes siguen siendo parte, ¿no? De los que hicieron esa masacre con ellos, ¿no? Porque en los tiempos que ellos estaban vivos, pues no respetaron, no aceptaron lo que nuestro amado Abba Kadosh Jehová estaba hablando por medio de ellos. Pero ya en estos tiempos, pues estamos en los últimos días, nuestro Abba Kadosh por medio del Espíritu pues nos está dando a conocer, y es una gran bendición tener todos esos libros que ahora estamos disfrutando de ellos, del conocimiento que tenemos en cada uno de ellos, porque siempre estamos en la investigación y buscando, y eso es algo muy bueno, y los tenemos aquí, el Martirio de Isaías, todos esos libros los tenemos. Así es que quien nos necesite, bueno, pues nomás, no sé si el Boreros tiene, les ha dado las librerías ahí para que ustedes vayan y puedan ustedes agarrar esos libros en PDF y tener esa bendición de poderlos estudiar y mirar que pues a todos los que los hemos leído ha sido algo muy bueno para nosotros el tener ese conocimiento. Así es, amada. Y bueno, hay otra cuestión cuando vamos con el Tiferet Israel, que encuentra una contradicción, inclusive al mismo Rambam, ¿no? Que también prohíbe que se lean libros que no están, vamos a decir, dentro del canon judío, ¿no?
Ahí usted lo puede ver en lo que es en su guía de los perplejos, capítulo 3, 29. Entonces, él prohíbe toda lectura de libros que no sean judíos, pero vuelvo a repetir, hay libros que nosotros sabemos que nos prohibieron que sí son judíos. Entonces, como el libro de Yasher, el libro de Jubileos, y el libro de Melquisedec, el libro de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es esto. Cuando vemos también Rambam, ¿verdad?, que leyó todos los libros de filosofía según él y de la religión de su época, y cómo lo soluciona, dice él, enfatizando que esto es para saber qué responderle a los herejes. Se da cuenta, según Rambam, a Pirkei Avot 2.14. Es su respuesta. ¿Por qué lee entonces Rambam si prohíbe la lectura de libros externos? ¿Por qué los lee él? Pues para saber cómo responderle a los herejes. Entonces, bueno, ahí se lo dejo de tarea. Cuando vemos entonces esta última enseñanza del Rambam, puede ser una buena puerta de entrada para responder precisamente a la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué, al parecer, todos estos libros, por ejemplo, filosofía griega, lo que llaman apócrifos de la Torá o del Tanaj o de la Biblia, si lo quiere llamar así, y especialmente escritos religiosos cristianos, o comprendo, ¿no?, que ellos se dieran una sentencia con leer libros, por ejemplo, que tienen que ver con filosofía griega o dioses griegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de ello incluyeron también libros cristianos y libros que ellos, pues obviamente, se reservaron para sí mismos. Entonces, precisamente la palabra apócrifo tiene que ver con vedado o con oculto, o sea, en una forma de esconder. O sea, nos escondieron, nos vedaron, nos ocultaron estos libros. Es lo que significa la palabra apócrifo. No necesariamente que no sea inspirado, pero dentro de la categoría de apócrifos han incluido los libros falsos, que realmente no tienen nada de apócrifos. ¿Verdad? Un libro falso es un libro falso, no es reservado para los elegidos, no es para el pueblo hebreo. Así que, por ejemplo, los libros del sistema romano, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Que ya esos sí son libros falsos, compuestos por ellos, que no tienen nada que ver con la Torá, pero por el otro lado, pues no podemos catalogar a esos libros falsos como apócrifos realmente. O sea, ahí hay una mixtura de la gente que no comprende qué es realmente el significado de la palabra y por qué aconteció así, ¿verdad? De que se dictaminaron como apócrifos, como reservados para los ojos solamente de los entendidos, de los supuestamente entendidos que se denominaban ellos mismos, ¿no? O sea, para nosotros mismos. Dejemos esto para nosotros mismos y no lo hagamos público, porque ellos ya habían ahí, como dijo la Mora Araciel, en la escuela de Yavne, habían dictaminado toda su halajá y todo su calendario lunisolar, cómo ellos iban a seguir trabajando esa cuestión, y no les interesó realmente seguir la forma sacerdotal y la forma de la bendita Torá. Así es que es tremendo, amados, porque cuando uno va y comienza a leer lo que estos libros nos dicen, pues son de gran bendición. Como vemos aquí una porción de Isaías, en lo que era el martirio de Isaías, donde nos da la narración de cómo murieron, todo eso. Dice, y él habla aquí una parte que dice, y en esos días serán muchos los que deseen cargos, aunque estén desprovistos de sabiduría. Habrá muchos superiores inicuos y pastores opresores de sus ovejas, al no parecerse a los santos pastores. Muchos cambiarán el honor de sus vestiduras de santos por la indocumentaria de la codicia. De los codiciosos habrá mucha acepción de personas en esos días, y amantes de la gloria de este mundo. Abundarán los calumniadores y la vanagloria al acercarse
el Señor y se retirará el Espíritu Santo de muchos. O sea, vemos todo eso que en verdad está pasando en estos últimos días. O sea, lo que Él estuvo hablando, lo vemos ahora. En esos días no habrá muchos profetas ni quienes digan cosa fidedigna, sino uno aquí y otro allá en diversos lugares, a causa del espíritu de error, fornicación y vanagloria y codicia que existirá en los que se llaman siervos de aquel y los que escuchen a ese. Habrá odio mutuo entre ellos, los pastores y superiores. Habrá gran envidia en los últimos días y dirá cada cual lo que bien le parezca. Y lo vemos en estos tiempos, o sea, esos libros, por ejemplo, ese pues no salió en el canon. Sí, el libro de Isaías sí, pero por ejemplo, no salió después que nosotros lo estuvimos leyendo. Lo que está él hablando aquí, que dice, incluso rechazarán estas visiones mías para dar expresión al impulso de sus corazones. Entonces es tremendo lo que el Padre nos dejó, pero bueno, Él tenía planeado ya que en estos últimos días Él sacó todo para afuera por medio de aquel beduino que fue el que aventó la piedra y se dieron cuenta que algo había ahí en esas cuevas y pues salió la biblioteca. Amén. Así es, amada. Y bueno, creo que termino con esto. Realmente hay un artículo que les voy a leer de un judío que habla sobre esto. Y obviamente él no está de acuerdo con esta prohibición. Mire lo que dice, como judíos en nuestros días tenemos una oportunidad única. Tenemos a disposición por primera vez en siglos grandes traducciones y académicas en español, inglés y hebreo que nos permiten reconectarnos con nuestro pasado. No debemos dejar por fuera de nuestra biblioteca estos libros que son parte de nuestra historia. Tampoco deben ingresar en la liturgia en nuestras sinagogas, ya que por un motivo u otro nuestros antepasados definieron que así no lo sea. Sin embargo, no pueden ser abandonados, no pueden dejarse sin ser leídos. Quizás, como enseñan los codificadores medievales, no deben ser el centro de nuestras lecturas, sino que deben ser transitorias, pasajeras y poniendo en el centro nuestro acervo cultural consagrado por nuestra propia tradición. O sea, en eso estoy de acuerdo, como nosotros también hacemos con el Pacto Renovado. El Pacto Renovado, lo que llaman el Nuevo Testamento, no es necesariamente el centro de nuestro estudio, ¿verdad? Porque siempre debemos de llevarlo hacia la Torá, ¿verdad? Si el Pacto Renovado me enseña algo contrario a la Torá, no lo puedo tomar, no lo voy a tomar. La Torá es la base fundamental para las cartas del apóstol Pablo, para cualquier carta de los apóstoles que ellos escribieron. Ellos tenían que haber tenido como fundamento la Torá. Y si hay algo que pareciera como una discrepancia, vamos a decir, entre un dicho y el otro, tenemos que analizarlo a la luz de la bendita Torá. ¿Se da cuenta? Especialmente con esa cuestión que dicen que todo lo que te pongan enfrente come, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque tenemos una regla de alimenticia que el Eterno nos ha dado en Levíticos 11. Así que no todo de lo que me pongan enfrente voy a comer. Al menos que sea kosher, al menos que tenga una providencia, ¿cómo es? No, que proviene, ¿cómo se dice? Una que provenga, al menos que provenga de una persona que sé que también respeta la regla alimenticia de Levíticos 11. Entonces, bueno, para terminar, vuelvo a repetir, estos libros, dice este judío, no podemos censurarlos ni ocultarlos. Todos los libros deberíamos de tener el derecho de poder leer. O sea, recuperar, dice él, los apócrifos del Tanaj nos permite comprender más nuestra propia historia. Este judío me cae bien. y es que es así, amados. Si no fuera por los libros considerados apócrifos, no sabríamos nada de la historia en verdad de
de Abraham. Ni el calendario sacerdotal, que mire que hasta ahorita yo no encuentro una, vamos a decir, comunidad mesiánica que tenga el calendario que nosotros tenemos perfecto realmente. Siempre le andan desatinando un día o 2 días, ¿no? Y nosotros tenemos el correcto, siempre nos caen las mismas señales y es perfecto. Amén, porque por ejemplo a Abraham casi lo vemos desde los 70 y tantos años, ¿no? 75 años. A Enoc solamente dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ok, ¿dónde está? Y ahora ya tenemos el libro de Enoc. Entonces es una grande bendición todo lo que hemos adquirido en estos últimos días, como esta historia también de que tenemos de Isaías. Hay varios libros de Daniel que han salido, de Esdras, hay varios libros de Esdras. Y de varios de los profetas que ahora podemos leer, y de los mismos que se consideraban discípulos también. Podemos encontrar partes buenas en lo que ellos escribieron, que tampoco lo vemos en el Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento no fueron parte, pero escudriñando todos esos libros que han salido, pues podemos encontrar ahí lo que siempre decimos, perlitas o chispitas, algo bueno que tenga que ver. Entonces, por eso no todos los libros los podemos desechar. Pero aquí en la comunidad, pues tratamos de darle lo mejor que podemos encontrar. Así que dice este judío, recuperar los apócrifos del Tanakh nos permite comprender más nuestra propia historia, las leyendas que circulaban en la época del Segundo Templo, las ideologías en disputa, el nacimiento de nuevas concepciones teológicas y más. Estudiar los escritos de los evangelios cristianos, oiga, también es una fuente invaluable para nosotros como judíos, no como textos religiosos ni doctrinales, sino como, por decir, para comenzar, históricos de las disputas y la forma de vida judía en Judea, en Asia Menor, durante el siglo I. Los libros también de filosofía antigua y moderna nos permiten mirar con nuevos ojos nuestra propia Torá, nuestra propia tradición. Mientras más firmes estemos en nuestra propia tradición, menos miedo tendremos de los libros ajenos o lo que llaman apócrifos, ¿no? Gente le tiene pavor a esa palabra. Ahora, óigalo de un judío, dice, no son necesariamente que sean malos, simplemente que los rabinos de aquel tiempo, por diferentes ideologías, los prohibieron. Amén. Lo mismo que estamos hablando del Nuevo Testamento, que también hubo libros que no fueron adheridos al principio, pero que después poco a poco adhirieron esos libros que ahora están ahí. Pero ahora que estamos nosotros en el estudio de las sendas antiguas, pues podemos encontrar mucha bendición en varios libros que se han considerado apócrifos. Tenemos bastantes que a veces nos damos el tiempo de ir a comenzar a investigar, pero siempre hay cosas buenas y los que vemos que son mejores, pues se los hemos estado poniendo aquí en la Keilah. Así es, amada, y lamentablemente ya llegamos al final. Se pone bueno el estudio de repente, ¿verdad? Pero creo que hemos cubierto bastante, amados, el día de hoy. Les agradecemos su sintonía y recuerde, no le tengan miedo a la palabra apócrifo, porque esta fue una clave que los Proshim, el rabinato de entonces, escogió para determinar que ciertos libros no nos fueran revelados a nosotros, sino se los quedaron ellos mismos, reservados solamente para los elegidos. Es la definición que da Rachel Elior a la palabra apócrifo. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, les amamos y Leí Raot. Hasta pronto.